Bueno, estamos en contacto con Jorge Coglan, pertenece al Centro Observatorio del Espacio, que es más conocido como CODE, allí en la costanera tradicional de Santa Fe, por así decirlo, porque está la costanera nueva, la costanera vieja, bueno, la costanera enfrente de lo que era la locomotora, el parque de la locomotora, allí en la costanera. Y bueno, hoy se habla mucho del comienzo del invierno y mucha gente ha opinado de distintos lugares. Y nosotros queremos, para... Mi abuela decía que teníamos que desarmarnos, es decir, sacarnos de ser burros, consultando a las personas que conocen, a los científicos, a la gente que está en el tema, porque se cometen muchos errores. Y bueno, queremos consultarte, Jorge, principalmente, ¿por qué comienza el invierno? ¿Cuándo comienza? ¿Y qué significa todas las estaciones? ¿Cómo sería la explicación didáctica y para nuestro público? En primer lugar, muchas gracias. Gracias a vos por llamar. Bueno, hoy estamos en el solsticio. Desde el día sábado hasta mañana, los días han durado y duran 10 horas, 4 minutos. Ya los pueblos de la antigüedad habían visto que el recorrido que hace el Sol en el horizonte, tanto en salida como en puestas, había durante el año 2 periodos del año en que el Sol estaba saliendo por el mismo punto del horizonte, se tomaban como referencias objetos y eso duraba entre 4 y 5 días. Y 6 meses después se producía exactamente lo mismo. El Sol quieto significa que por la inclinación que tiene el eje de la Tierra en 23 grados y medio, el Sol alcanza 23 grados y medio por encima en este momento del ecuador terrestre. ¿Qué significa esto? Que el hemisferio norte de la Tierra, por la inclinación, está recibiendo los rayos solares más directamente. En el hemisferio norte comenzó el verano, ellos tienen hoy 14 horas de día y 10 horas de noche, lo contrario a nosotros. Pero pasado mañana, ¿qué va a suceder? El Sol va a empezar, la Tierra se sigue moviendo, va a empezar a aparecer en el horizonte todos los días un minuto antes. Entonces, vamos a ver rápidamente en 20, 25 días cómo a la hora que nos estamos levantando, que está oscuro, ya dentro de menos de un mes, ya vamos a notar que hay claridad. Eso se debe a que el Sol va a hacer este recorrido del norte a sur hasta el próximo solsticio, que va a ser el 21 de diciembre, donde de nuevo se va a detener, 4 o 5 días va a estar saliendo y poniéndose tanto de oriente como en occidente por igual. Vamos a llegar al punto en que vamos a tener el día más largo y la noche más corta, y a partir de ahí, ¿qué va a pasar 2 o 3 días después? Empieza de nuevo a cortarse los días un minuto por día. Este fenómeno ya era conocido por la antigüedad, casi todos los pueblos que han podido dejar su historia escrita, digamos, tuvieron esta contemplación, digamos, de este movimiento del Sol, y el Sol pasa también por un punto intermedio que son los equinoccios. O sea, tenemos el 21 de septiembre, en realidad va a ser el 20, el único día en que realmente el Sol va a salir, son dos en realidad, los dos equinoccios, ¿no? Tanto el 21 de marzo como el 20 de septiembre, que el Sol sale por el este y se pone por el oeste. Actualmente está saliendo por el noreste y se pone en el noroeste. Y después del equinoccio va a empezar a salir por el sureste y se va a poner por el suroeste. Normalmente nosotros decimos que el Sol sale por el este y se pone por el oeste, ¿no? Civilmente está aceptado eso. Lo correcto sería decir que el Sol sale por oriente y se pone por occidente. ¿Por qué razón? Porque solamente 2 días al año realmente cumple con salir por el este y ponerse por el oeste, que son en los equinoccios. Ya van a notar ustedes rápidamente cómo los días se van alargando, y hagan una prueba. Mañana sale igual que hoy el Sol y el día va a durar igual que hoy. Coloquen una varilla bien vertical. La verticalidad se puede hacer con una escuadra o con una pesa, por ejemplo, con una piedrita, y midan la sombra y dibújenla también. La pueden dibujar en el suelo, marcarla,
y hagan lo mismo el 21 de diciembre, y van a ver que la sombra del 21 de diciembre va a ser exactamente la mitad de la sombra que vamos a marcar hoy. Hoy tenemos, por el Sol lo más al norte, las sombras más largas. Mirá vos. Digamos los trópicos, tanto el de Capricornio como el otro trópico de Cáncer, también tienen que ver justamente cómo se alinean con el Sol para definir. No, en realidad, por la precesión de los equinoccios ha cambiado. Está en Géminis el Sol en este momento. Está en una de los piecitos del dibujo de los gemelos, muy lejos de Cáncer. Lo que pasa es que cuando todo esto se descubrió, digamos, este tema del solsticio, fue hace más de 2000 años cuando realmente el Sol estaba en Cáncer. Pero no, ahora ya está saliendo de Géminis. De todas maneras, desde el punto de vista astronómico, se sigue utilizando el término, porque es irrelevante, es un nombre nomás. Ponerle trópico de Capricornio, trópico de Cáncer es exactamente lo mismo que poner cualquier nombre. Es lo que se le había puesto y por un poco de, digamos, por la tradición, se mantiene el nombre. Porque cuando esto se descubre, ya fue en época de Hiparco, o sea, antes de Jesucristo, cuando se descubrió el tema de los solsticios y equinoccios, justamente el Sol en ese momento, cuando llegaba al punto más al norte, estaba en la constelación de Cáncer, ¿no es cierto? Y en el verano estaba en la constelación de Capricornio. Pero ya les digo, es un nombre más que no influye absolutamente para nada, porque en realidad las constelaciones, los signos en realidad son constelaciones, o sea, forman que ha hecho el hombre con figuras en el cielo, con las estrellas, les ha puesto nombres que son totalmente arbitrarios. Las figuras son arbitrarias también, porque las estrellas que forman las constelaciones son todas estrellas que están a distintas distancias, o sea, no tienen una relación entre ellas, no hay ninguna relación. Incluso no hay ninguna relación de ninguna estrella con el Sol, con nuestra estrella misma. Entonces, la relación solamente es en los sistemas múltiples. Cuando hay estrellas dobles, triples o quíntuples, que son estrellas que están unidas por la gravedad, con distintos tipos de estrellas, que son las estrellas múltiples, ahí sí hay una relación entre ellas, pero en un espacio muy pequeño. Por ejemplo, la estrella más cercana a nosotros, que es Alfa de Centauro, que está a 4 años luz de distancia, tiene una compañera. En realidad son 3, pero hay una principal que se ve con nuestro telescopio, que tarda 84 años en darle una vuelta completa, digamos, a la principal. Bueno, ahí sí hay una relación entre esas dos estrellas, pero una distancia que es de acá a Plutón, porque son 6.000 millones de kilómetros entre dos estrellas, no es nada. El resto de las estrellas que uno ve en el cielo están todas separadas por lo mínimo por meses luz, y en la mayoría de los casos por años luz. Así que las constelaciones no existen, en realidad son figuras que hemos creado nosotros los humanos, y que a través de los tiempos, todos los pueblos han tenido distintas figuras en el cielo, dibujadas a su antojo, hasta que la Unión Internacional de Astrónomos tuvo que comprimir todo eso porque era un gran lío. Por ejemplo, se descubría un cometa que para Occidente, por ejemplo, estaba en Cáncer, y para los chinos estaba en una constelación llamada, qué sé yo, el ratón, por ejemplo, porque eran cosas así, nombres totalmente diferentes. Ya les digo, son figuras arbitrarias. Y en este caso se sigue manteniendo trópico de Cáncer y de Capricornio por una cuestión de tradición más que todo, pero no tiene, no tiene ninguna relación, aparte no tiene ningún sentido que esté en una constelación o en otra el Sol, porque todas las estrellas están muy lejos de nosotros. No, y bueno, el hombre observaba justamente esto, ¿no? El sol y las sombras y las plantas seguramente también tienen que ver con las cosechas y la siembra, digamos, también igual forma que la luna, ¿no? Hay distintos factores que hacen que para sembrar o para cosechar. En realidad no tiene nada que ver la luna, o sea, no hay ninguna influencia de la luna que tenga que ver con los cultivos, con la pesca, con lo que sea, son mitos. Esto pasa porque el calendario humano durante mucho más tiempo que lo que ha utilizado el calendario solar ha sido el calendario lunar. Entonces, desde las épocas más remotas, desde los tiempos más profundos en la historia humana,
sobre todo cuando se socializa el ser humano, creando sociedades, ¿no es cierto? Formando grandes familias y pueblos. Estamos hablando entre 14 y 20.000 años atrás, ¿no? En el tiempo. El calendario que se utilizó, que es totalmente irregular, es el de la luna. Entonces muchas cuestiones se han trasladado a través del tiempo como mitos y leyendas por vincular cuestiones con la luna que ella no tiene absolutamente nada que ver. Primero porque está muy lejos. La única influencia de la luna importante, que son dos en realidad, es el efecto de marea por una cuestión de gravedad, es una cuestión mecánica, digamos, y el otro es un pequeño bamboleo que sufre el eje de la Tierra, tanto por el Sol como por la Luna. ¿Por qué razón pasa esto? Por el tire y afloje gravitacional. Entonces ese bamboleo del eje de la Tierra describe un círculo en el cielo que dura 26.000 años, y es lo que se conoce como precesión de los equinoccios, que lo descubrió Hiparco 150 o 170 años antes de Jesucristo, la precesión. Y por eso cada 2.000 años prácticamente cambia la posición del Sol con respecto a las estrellas del cielo, y lo curioso es que los astrólogos siguen utilizando un cielo de hace 2.000 años, o sea, están totalmente desactualizados, porque en realidad la astrología, como no es ninguna ciencia, es una creencia totalmente improbable, no se puede comprobar nada de lo que dicen los astrólogos. Si algo sucede por una casualidad, se sigue manteniendo ese cielo totalmente obsoleto, ¿no? Pero bueno, da lo mismo porque, vuelvo a repetir, las constelaciones no existen, son figuras que hemos inventado nosotros, son totalmente arbitrarias, ponerle el nombre que sea, ninguna tiene ningún sentido de tenerlas en cuenta porque están muy lejos, no hay ninguna influencia. Y vuelvo a repetir también, la luna es simplemente un cuerpo que refleja la luz del sol, que es un espejo. Fíjate que las cómodas antiguas de nuestras abuelas le decían al espejo, que eran espejos enormes, le decían luna. Bueno, luna traducido del antiguo griego significa eso, significa espejo. Ya los antiguos habían notado que reflejaba la luz del sol. Jorge, como siempre, interesante charlar contigo, pero me gustaría también conocer en qué situación se encuentra el CODE, porque sabemos que hubo algunas marchas y contramarchas con respecto a las obras que se estaban realizando, y nuestro programa se llama Políticas Públicas, y me parece que una institución señera de tantos años como la de ustedes merecen también el reconocimiento por parte de los poderes políticos. Y me gustaría consultarte porque había muchas expectativas con respecto al CODE, las obras que se iban a realizar y bueno, las promesas, quiero saber si se han cumplido o en qué etapa están. Se están cumpliendo a partir del 1 de septiembre del año pasado. El gobierno de la provincia tomó la reanudación de estas obras que habían empezado en abril del 2018. La empresa en marzo del 2019 abandona la obra del CODE por un problema que hubo en el medio, un problema de política más que todo entre el municipio y el gobierno de la provincia de aquel momento. Y bueno, se retomaron, se tuvo que rehacer todo, o sea, todo lo que se había hecho estaba mal hecho, se tuvo que rehacer todo y felizmente hemos logrado que, aparte de lo presupuestado en los pliegos de licitación, hemos pedido ampliaciones y otras comodidades que el gobierno aceptó, y eso hace demorar un poquito la obra, pero estaríamos inaugurando para octubre o noviembre si las cosas van al ritmo actual. Es una obra monumental, es muy compleja, el planetario va a ser el más moderno de América Latina, ya el equipo proyector ya llegó, o sea que era digamos, el cerebro, ¿no?, del planetario, cerebro y corazón, digo yo, del planetario. Así que bueno, estamos muy contentos, es una obra que está avanzando muchísimo y realmente va a quedar maravillosa, va a ser algo muy lindo. No, y aparte creo que va a ser también un lugar de encuentro turístico y educativo. Creo que en las escuelas siempre hay mucha avidez por parte de los chicos, conocer todas estas cosas que vos siempre nos explicás tan claramente. Y me parece que esto, ¿no? Que vincular una institución como es el CODE con las políticas públicas, bienvenida que así sea, ¿no? Porque tienen que trabajar en forma mancomunada para bien de la comunidad, en definitiva. En todas partes del mundo
donde hay planetarios que en general son del tamaño que vamos a tener nosotros, 72 butacas, vamos a tener un anillo para hipoacúsicos, y también unas butacas con traductor en 4 idiomas, para turistas que vengan, que no hablen español. Bueno, estos planetarios son un gran atractivo, no solo en lo científico, en lo cultural y educativo, sino también como motivo turístico. Hay gente que viaja con la familia exclusivamente para ir a un planetario. Y una vez que ya estuvieron en el planetario, recorren la ciudad. O sea, es un beneficio, es un polo de atracción importantísimo. Un planetario que no solo tenemos que considerarlo para las ciencias astronómicas. Nuestro espacio va a ser tan amplio que también para otras manifestaciones culturales se va a poder utilizar perfectamente, así sea para escultura, pintura, para música. Es un lugar muy atractivo porque uno acompañando cualquier actividad con el cielo, incluso con los telescopios, digamos, es la frutilla del postre, ¿no? O la